Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia soberana de Argentina a default selectivo debido a que el país no cumplió con el pago de 539 millones de dólares de intereses en sus bonos reestructurados con vencimiento en diciembre del 2033. Fíjese que ellos depositaron, Argentina depositó el dinero en el fideicomiso para el pago de acreedores que reestructuraron la deuda, pero dado que el juez de Nueva York que prohibió en junio pasado el que se pagara a los acreedores reestructurados si antes no se cubría a los que le llaman holdouts o algunos le llaman bonos buitre y simplemente son los tenedores de bonos no reestructurados, pues no podía pagar, entonces simplemente se quedó el dinero allí en el fideicomiso. Por eso Standard & Poor's la baja esta calificación a default selectivo hasta que realice los pagos de sus bonos discount. Por lo pronto el ministro de Economía del país sudamericano hace unos minutos, hace un ratito antes de entrar, confirmó que no llegó a un acuerdo, que el gobierno no llegó a un acuerdo con los fondos buitre y de esta manera no puede pagarse ningún acreedor de ese país. La situación de entrada se estima que provoque un cross default entre 15 y 20 mil millones de dólares, incluyendo la deuda que tiene el país sudamericano con el Banco Interamericano de Desarrollo, el que tiene una alta exposición argentina y, pues, quién sabe si pudiera perder su grado de inversión. Ese es un tema. Tenemos para saber de esto, de las implicaciones que puede tener y no tener, nada menos que a Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's en México. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Yo sé que íbamos a hablar de pasivos laborales, pero esto de Argentina me gana. Bueno, pues ya es algo que ya se veía venir, se veía muy difícil que se pudiera resolver. Estaban en periodo de cura, ya técnicamente habían ya incumplido en su cupón y estábamos en el periodo para poder restituir esa falta, y hoy se vencía, hoy era el día clave y como tú mencionas, se depositó el dinero en el Bank of New York Mellon, ¿no? Exacto, allá en Argentina, pero como hay una orden judicial prohibiéndole a los bancos pagarle a los tenedores si no se paga el otro primero, entonces pues ya no se llegó a un acuerdo y ya está el incumplimiento. Es algo que se esperaba. Argentina ha estado aislada del mercado de capitales ya desde hace algún tiempo, precisamente por tener trato diferencial a los bonistas, y pues bueno, es algo lamentable para Argentina, pero pues va a tener muy poco efecto en los demás países en la región. Va a tener poco efecto, cierto, pero nadie sabe de qué tamaño va a ser el default, o sea, cuánto va a involucrar y qué tan, porque hay una cláusula en los bonos en los bonos reestructurados que dice que tampoco pueden recibir un trato diferente, ¿no? Entonces, si ellos invocan la cláusula RICO, que es la que todo el mundo conoce o está esperando, el cross default no sería por alrededor de 15 mil millones de 15, 20 mil millones de dólares, sino involucraría todo el saldo de la deuda de Argentina, que anda entre los 80, 100 mil millones de dólares. Pues sí, pero la verdad es que para nosotros, si defaulteas perdón por el anglicismo, pero si incumples en un dólar, pues, o en un peso, pues ya lo hiciste en todo, ¿no? Y ya el daño ya quedó hecho, y lo único que les queda es que puedan llegar a un acuerdo con sus acreedores y que puedan poder llegar a una reestructura, a un refinanciamiento, un cambio de tenedores. No sé, puede haber varias alternativas que se verán en los próximos días, pero el daño ya quedó, ¿no? Ahora, ¿tú crees que si llegara a invocarse esta cláusula, los acreedores tuvieran incentivos para reestructurar después de la decisión del juez Gris? Yo creo que sí. En estas situaciones donde hay miles de millones de dólares de deuda, vienen temporadas agitadas para los países, para las economías, pero al final de cuentas siempre se encuentra una salida de reestructura. Lo hemos visto en muchas ocasiones, no solamente en Argentina, en México, en Brasil, en varios lugares,
pues no sé si sabías, pero México en su historia ha incumplido 8 veces, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Sí, es la segunda vez en 13 años. Sí. ¿No? Sí, entonces siempre se encuentra una salida a estas cosas, Alicia. Pues bueno, el optimismo me gusta. El cross default es que no nos va a afectar a nosotros. Realmente no nos está afectando. Hoy hubo un ligero movimiento del tipo de cambio y yo decía que era más un carry trade que un tema de Argentina o un tema de grave, porque además las noticias del Producto Interno Bruto de Estados Unidos nos benefició. Te quería preguntar de cómo ven el Standard & Poor's, la decisión que se está incorporando en la Ley de Responsabilidad y Cuenta Pública de cara a esta reforma energética, de que se asuma, el gobierno federal pueda asumir los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que hoy ustedes lo consideran y los toman en cuenta porque están en requerimientos financieros del sector público, dado que son paraestatales, ¿no? Sí, y mira, Alicia, todo el mundo en el sector financiero lo consideramos desde hace tiempo, son obligaciones que asumiste con el empleado cuando lo contrataste, sabes, más o menos se puede cuantificar con modelos econométricos, y la verdad es de que no entiendo mucho el debate que se está dando, que si se hace o no, porque a final de cuentas se está hablando de la pensión de trabajadores actual y futura, que se tiene que pagar. Entonces hoy la obligación la tiene Pemex, que a final de cuentas es esa entidad pública y que le rinde cuentas también a los contribuyentes, y si la asume el gobierno federal, pues en realidad se puede lograr un cambio y ya topar el crecimiento de ese pasivo laboral, pues es algo positivo, pero de que ya se tiene esa obligación laboral, ya se tiene, y no sé por qué el debate. Yo no creo que estén contemplando no pagarle la pensión a los trabajadores retirados en el futuro, ¿no? Y al ser el obligado Pemex y CFE, pues obviamente como empresas públicas, pues son recursos que eventualmente impactan a todos los contribuyentes. Ahora, otro de los temas que me encantaría platicar es el hecho de que si se asumen estos pasivos, o sea, se tiene un fondeo, es un poco como lo que hicimos con la reforma de pensiones en el 2007, ¿no? Y que después se hizo con el pensioniste, y ha ido facilitando el tránsito a sistemas de reparto, a sistemas de administración para el retiro, que reducen la carga fiscal en el tiempo. Esta decisión está ligada a la posibilidad de revisar el contrato colectivo de trabajo y que se transite como el resto de los trabajadores. Los sistemas de pensiones en el mundo están reventando. Estados Unidos ni siquiera ha avanzado un poco en este tratamiento. En México vamos bastante avanzados, y este paso sería uno más de los que nos faltan, ¿no? Definitivamente, y como tú bien apuntas... Pero ni nos bajarían el grado de el rating de crédito, ni habría presión de mercados, ni nada, ¿no? No, para nada, no, ya la deuda ya está, nosotros la contabilizamos, los acreedores la contabilizan. No solamente es esta, falta todavía otra muy importante, que es la de los trabajadores de los estados y de los municipios, que ahí todavía ni se ha estimado en muchos casos, ¿no? Ni se ha fondeado tampoco. Entonces son la pasivos de las universidades. Exacto, ¿no? Entonces son procesos que con modelos actuariales puedes empezar a tener un estimado, y de hecho te puedo decir que en el caso de Pemex, con las tasas bajas de hoy día, obviamente el pasivo crece, pero si en el futuro tenemos tasas de interés un poco más altas, pues ese pasivo tenderá a decrecer. Claro, por el descuento. Exacto. Y si realmente haces un análisis serio de las finanzas, lo tomas en cuenta, ves cuando empieza a ser una carga en el flujo anual, lo estimas en que pueda ser en los siguientes 10, 15, 20 años, y sí, tiene que salir de las arcas públicas, no importa de qué bolsillo sea, desde el bolsillo de Pemex o el bolsillo del gobierno federal. La cosa es de que se cumpla ese objetivo de contenerlo y que ya no crezca de una manera desmedida como lo está haciendo hoy día. Ahora, es evidente que el hecho de que se creen estas dos empresas públicas sin pasivos laborales, ¿no?, sin una carga financiera futura de esa naturaleza, en un mercado donde se abre la competencia, sí cambiará las reglas del juego.
¿Qué opinan de los cambios en términos de contribución fiscal o nuevo régimen fiscal que podría llegar a sustituir de manera sustantiva la dependencia de las finanzas públicas de una empresa? Pues mira, una vez que se implementen las reformas como esperamos que se vayan a implementar, pues sí, durante un periodo en el mediano plazo. El periodo de transición que están marcando son de 5 a 10 años. Exacto. Durante ese periodo México va a estar dependiendo de recursos provenientes del petróleo, ya sea de Pemex, ahora de los nuevos inversionistas, ¿no? Entonces sí va a pasar algo de tiempo para que pueda cambiar esa situación. Lo que pasa es que también si vamos a abrir el mercado energético, que para estimular la inversión y para que México vuelva a producir más petróleo y más gas y no tengamos que importar sobre todo el gas natural que tanto le pega a la industria, pues obviamente tenemos que dejar a las empresas públicas en condiciones de competir. Y el contrato colectivo de las empresas ha sido, como lo fue en otros casos, como por ejemplo ciertas aerolíneas que ya no están con nosotros, pues un tema que perjudicaron las finanzas de esas empresas, ¿no? Entonces es un esfuerzo de poderlas dejar en condiciones de competir, no solamente con empresas que vengan a México, sino con otras empresas en mercados internacionales. Oye, y la última cuestión, pero no tiene que ver con México, tiene que ver con Brasil. Hace unos días, la semana pasada, el 25 de julio, se dio a conocer que el gobierno de Brasil le inyectó $20,000 millones a su sector bancario para fortalecerlo y para tratar de evadir la estanflación, porque la inflación es muy alta, pero el crédito no está fluyendo, ya que tienen, pues, digamos que las pérdidas de crédito son altos, entonces se estiman en alrededor de $45,000 millones, ¿no? Los malos créditos, digamos que el empacho les llegó. ¿Esto lo están tomando en cuenta las calificadoras? Sí, es algo que estamos viendo con mucha... Pero pusieron en Credit Watch Buy. Bueno, es algo que se está analizando conforme pasan las noticias. Mira, el que se le inyecte la economía $20,000 millones a través de liquidez adicional de los bancos, en realidad lo que quiere decir es que es para que esos bancos presten ese dinero, ¿no? Pero como tú bien apuntas, el consumidor ya está muy apalancado y ya los consumidores no quieren tampoco apalancarse más y es peligroso que tengan más deuda, y las empresas están diciendo yo no voy a tomar créditos si la economía no justifica asumir un pasivo adicional, ¿no? Entonces es una situación muy complicada la que tiene Brasil, sobre todo para los siguientes 12 meses, y es algo que nuestros analistas mantienen el ojo puesto en los eventos que están sucediendo, sí, ¿no? Todo el mundo, la verdad sorprendió a muchos el hecho de conocer el tamaño de el cálculo de reservas que requieren los bancos, ¿no? Pues son las reservas que ellos tenían con el Banco Central, que ahora ya lo van a poder inyectar a la economía, pero el hecho de que se anuncie no necesariamente quiere decir que se logre colocar, ¿no? ¿Cómo ves Latinoamérica? Standard & Poor's sacaba un documento grande de Latinoamérica. Mira, obviamente las dos economías más fuertes, México y Brasil, tienen situaciones distintas. México está todavía en espera de que se consolide el crecimiento en la economía americana para que repunte su propio dinamismo económico, y que además las reformas se implementen de una manera exitosa para que puedan empezar a estimular una mayor inversión, ¿no? El de estar dependiendo de la economía más grande del planeta tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Hemos vivido puntos en contra cuando la economía se contrajo, pero ahora ya empieza a tener señales de crecimiento que pueden ser más sostenido, y eso beneficia a México, ¿no? En el caso de Brasil, obviamente están pasando por un momento de transformación porque vivieron de la ola de los precios de los commodities. Ya los precios están estancados o han bajado algunos, y al mantener una economía cerrada con un tipo de cambio fuerte, pues obviamente no les está dando el modelo para poder crecer de una manera dinámica, ¿no? Entonces algo tiene que suceder en aquel país para que pueda retomar la senda del crecimiento sostenido, ¿no? Es una situación un poco similar a la que está viviendo, por ejemplo, Perú, que era
el que estaba creciendo a 7% anual, ahora está creciendo a un ritmo mucho menor. Chile inclusive está sufriendo por lo mismo. Hoy anunciaron una baja en la expectativa de crecimiento de Chile. Y es porque son economías que dependen de commodities, y si los precios de los commodities no crecen sostenidamente, pues entonces vienen estos ajustes. Colombia, por ejemplo, tiene otra situación, aunque depende también de commodities, también tiene una base económica un poco más diversificada. Entonces, depende de qué país hablas, te puedo decir que pueden ser efectos distintos para el mediano plazo, ¿no? Pero la verdad es que México, comparado con el resto de la región, está en una situación envidiable. Ay, con eso me quedo, Víctor Herrera. México está en una situación envidiable. Y sí es cierto. Revisándolos a todos, estamos bien. Sí. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's en México. Y vaya que le sabe al crédito soberano. Gracias, Víctor. Te agradezco la llamada, Alicia. Bye.